Sean bienvenidos al podcast What is Your Job? Traído a ustedes por Kaiser Traducciones, un podcast donde entrevistamos a profesionales en el campo de la interpretación y la traducción, para que nos cuenten un poco de su experiencia y nos den algunos consejos útiles a todos aquellos que deseen incursionarse en este mundo. En este primer episodio, nuestra invitada es Zenet Jiménez, con la pregunta ¿cómo se siente ser intérprete médico? Sin más dilación, los dejo con mis compañeras. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una entrevista a una de nuestras intérpretes de la empresa para que nos platique un poco acerca de cómo es la interpretación médica. Cuéntanos, Zenet, ¿qué es lo que te llamó la atención del campo médico? Pues en un principio me pareció muy interesante el hecho de poder traducir los procedimientos, el poder ser parte de ellos sin ser directamente parte en el procedimiento de la cirugía, sino más bien comunicándoselo a los familiares, a conocidos o al mismo paciente para que puedan saber qué es lo que se está haciendo al momento de la cirugía. Ok, ¿y puedes contarnos un poco acerca de qué tiene de diferente esta interpretación de legal o de otros temas, aparte de los tecnicismos? Pues además del hecho de que es muy delicada, porque justamente al tener los tecnicismos y todas esas cosas, llega a ser tienes que ser muy específico, tienes que no interpretar palabra por palabra, pero sí ser lo más fiel a lo que te dicen, porque puedes recetar un medicamento mal, puedes dar un gramaje más alto del que debería ser, puedes estarle explicando el procedimiento totalmente diferente, puedes estarle interpretando una cosa y el doctor lo que quería decir era otro procedimiento y al final como son cosas muy delicadas, puede ser un diagnóstico médico muy malo, puede ser un diagnóstico médico muy bueno, implican muchas cosas muy delicadas que pueden afectar la calidad de la interpretación. ¿De qué manera te preparaste? ¿Tomaste algún curso o alguna capacitación? Sí, durante la carrera me he capacitado. Hemos tenido la materia de interpretación médica, traducción médica farmacéutica y demás. Ya con eso yo me creé un glosario, un vocabulario. Y durante mi capacitación para entrar a trabajar a esta empresa, ellos me dieron más vocabulario, me dieron herramientas para poder desenvolverme bien, para poder crear un ambiente correspondiente a la situación que está sucediendo al momento de la interpretación. Entonces, sí me preparé yo durante la carrera y durante mi capacitación en el trabajo me dieron todo lo necesario para poder ser un intérprete médico. Ok, ¿y estás presente durante las consultas o cómo funciona? Sí, pueden ser consultas médicas, puede ser una persona que está internada en el hospital y que es hispanohablante y necesitan a alguien que le interprete lo que se va a hacer. A veces puede ser literalmente nada más el hecho de que le traen medicamentos y tienen que decirle, tienes que tomar estos a esta hora y al rato después de una hora vamos a venir a checar cómo están sus niveles de azúcar, todas esas cosas. O puede ser justamente un niño que a lo mejor se cayó y el pediatra está viéndolo, está revisándolo, pero la mamá es hispanohablante y también necesitan tienen esa barrera de comunicación. Entonces yo estoy presente durante la consulta o puedo estar presente en la sala de emergencias del hospital. ¿Y ayudas en la comunicación entre médicos o es más paciente-médico? Es ambas, porque a veces el médico sí llega a hablar un poquito de español, a veces el paciente también llega a hablar un poquito de inglés, pero no tienen el nivel de comunicación necesario para poder entenderse mutuamente. Entonces el doctor dice algo en inglés, yo lo tengo que interpretar al español y el paciente responde y yo tengo que interpretar del español al inglés y así hasta que se termine la consulta o hasta que ya no requieran de mis servicios. Y cuéntanos, ¿hay algún caso que se te haya quedado en la memoria, ya sea por su complejidad o por el tema tratado? Sí, los que más me gustan y en general me encanta tratar esos son los de neonatal. La primera vez que me tocó escuchar a un bebé cuando le estaban revisando sus signos vitales o cuando le estaban enseñando a la mamá a amamantar, el escuchar el llanto del bebé fue como algo muy, muy bonito, se queda grabado. A fuerza se queda en el corazón, en la mente, todo. Y yo creo que ese ha sido uno. Y triste, me tocó un caso en el que un señor estaba ya grande, estaba en el hospital y le empieza a hacer la doctora las preguntas de rutina, le preguntan en un momento si está deprimido, si está triste y el señor se pone a llorar
pero al ser un señor grande con esa pregunta como tan delicada y que se pusiera así tan a desahogarse literalmente, ya sea por la situación, por las emociones que puede presentar ahí, fue algo también que me marcó muchísimo y tuve que aguantar mucho para no ponerme a llorar ahí con el paciente. Pero sí, esa es la primera vez que me tocó escuchar a un bebé o el ultrasonido de un bebé y la vez que escuché a este señor llorar fueron las que más me han marcado hasta el momento. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo manejas tus sentimientos? Ya que siempre se nos ha mencionado que un intérprete tiene que ser neutro. Es un poco complicado ya como profesionales, como que entiendes eso, que tienes que mantenerte neutro, que no puedes dejar que te afecten todas esas cosas, pero al final justamente somos humanos. Escuchar a una persona llorar, escuchar a una persona recibir un diagnóstico fatal a veces, sí es muy, muy fuerte para uno, a pesar de que ni siquiera los estemos viendo, ya que son solamente llamadas telefónicas. Pero sí, justamente en la capacitación te dan un pequeño curso sobre manejo de las emociones. Entonces, sí me ha pasado que cuando estoy escuchando, por ejemplo, el ultrasonido del bebé, sí se me cierra la garganta, pero es como rápido, traguito de agua, cálmate, tranquila, dale. Y ya sigues, y cuando termina la llamada, ya puedes respirar tantito, tienes nada más 15 segundos entre llamada y llamada, entonces ya, respiras, tranquilo, y sigues. Y al final es poder asimilar todas esas emociones, no encerrarlas, hablarlas con alguien, porque al final si te las quedas guardadas, también se te va a hacer a ti un nudo que al final te va a terminar destruyendo y vas a pasar por un burnout increíble. Entonces, sí es delicado, pero se puede controlar. ¿Y consideras que es un trabajo humanitario el que realizas? Sí, totalmente. Yo creo que el hecho de poder ser ese puente entre la barrera lingüística en algo tan importante y tan delicado como un diagnóstico médico es algo que requiere de un amor por las personas, de una pasión por servir a los demás, porque al final tantas emociones que se manejan, a veces una llamada puede durar 2 horas enteras, puedes estar solamente esperando a que llegue el doctor, puedes estar dando un diagnóstico completo, cualquiera de esas cosas. Si no tienes el corazón para poder realizar ese tipo de actividades, para poder manejar todas esas emociones, esa información que se te da, no vas a tronar. Entonces, a fuerzas debes tener como un corazón dirigido a servir a las personas para poder realizar un trabajo efectivo. Hoy en día se ha comentado mucho que la inteligencia artificial puede reemplazar nuestro trabajo. ¿Cuál crees que sea la importancia de que una interpretación médica sea realizada por otro humano? Las variantes lingüísticas, sobre todo en el español, bueno, en muchos idiomas sabemos que existen variantes en cualquier lado, que si los argentinos no entienden a los chilenos no entienden a los mexicanos, nosotros no entendemos a los españoles, son muchas variantes y al final cada uno tiene sus palabritas que no necesariamente van a aparecer en un diccionario o en un glosario. Entonces tú tienes que aprender a identificarlas o a relacionarlas con tu contexto. La IA hasta este momento no puede hacer eso. Hasta este momento ella te la va a traducir literalmente basada en la base de datos que ya tiene por información previa que se le ha añadido, pero no puede analizar un contexto como para decirte a qué se refiere un norteño o alguien de Chihuahua con troca, si se refiere a una camioneta, si se refiere a un carrito, se refiere a qué. Al final esas son cosas que uno como humano aprende a identificar, en su mente empieza a distinguir por contextos, por consultas previas, y es algo que la IA todavía no puede hacer por su cuenta. Es algo que todavía no tiene la información necesaria para poder realizarlo sin que alguien le esté echando la mano, vamos a decir, en identificar esas palabras. ¿Y alguna vez has suavizado una traducción para no alarmar al paciente o consideras que tienen derecho a conocer la gravedad de su situación? ¿Tienen derecho a conocer la gravedad de la situación? Sí, muchas veces la enfermera, por ejemplo, puede llegar a ser un poquito más áspera, pero al final también es entender a la enfermera, porque muchas veces ya llevan un turno de más de 48 horas, ya están cansadas, ya no pueden, ya han tratado con todo tipo de personas. Entonces,
como intérprete tenemos que también aprender a ser conscientes de su situación y la situación del paciente. No porque la enfermera ya esté súper cansadísima y esté dando el diagnóstico con una voz muy fuerte o muy grave, muy áspera, yo lo voy a decir al paciente con el mismo tono de voz, señor, se está muriendo porque tiene cáncer y ya está en fase terminal. O sea, yo tengo que tener mucho cuidado de sí e interpretar exactamente lo que me está diciendo la enfermera, pero decírselo de una forma que a él no le impacte tan fuerte como para destruirlo, que pueda ser un poco suave. Si la enfermera lo está regañando, usar un tono de voz pues fuerte, no de eso le da, ay señor, es que fíjense que no, o sea, te están dando una orden y no la estás siguiendo, la das en el tono que te están diciendo, pero también hay que ser sensibles y saber cuándo debes usar ese tono de voz fuerte y cuándo puedes suavizarlo un poquito para no alarmar tantísimo a tu paciente, más de lo que ya le va a alarmar recibir un diagnóstico tan grave, tan fuerte. Nos comentabas que eres intérprete a distancia. ¿Podrías platicarnos un poco cómo funciona la logística? Sí, por ejemplo, en los hospitales, yo en el momento en que empecé a trabajar no sabía, hasta que después en redes sociales me salieron videos de doctores que justamente usaban la empresa en la que trabajo para sus interpretaciones, para sus consultas. Y literalmente es un carrito como de signos vitales que tienen en el hospital, pero tiene, en lugar de justamente el ritmo cardíaco y todas esas cosas, tiene una pantalla en la que tú eliges el idioma al que requieres tu intérprete. Entonces tú seleccionas ya español, chino, japonés, francés, lo que sea, y automáticamente te conecta con un intérprete que está conectado en línea en otra aplicación que es en donde yo entro, y ya nada más ellos, a veces le pedimos algunos datos, a veces no es necesario. Si llegas a una llamada de 911, obviamente no le vas a pedir dirección y todo tú por tu cuenta, ya se los pedirán los oficiales, pero en emergencias, por ejemplo, son esos carritos, aparte son unos carritos con canastita y todo, me encantan. Y hay otras en las que son teléfonos. Entonces, por ejemplo, está en la consulta el paciente con el doctor y hay un teléfono en medio que recibe las palabras de ambos lados. Muchas gracias por la entrevista, Ace. Esperemos que este contenido haya sido de su agrado y sobre todo útil para todas esas personas que quieren especializarse en este campo de interpretación médica. Nos vemos pronto.